Ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí. Estoy en tinieblas casi. Bueno, si fuera posible hoy, quizá que tener un poquito más de feedback. Por favor, interrúmpanme. Si fuera posible que no sea un monólogo, a veces puede, a veces con estos las comunicaciones online cuesta un poquito más la interacción, ¿no? Pero la idea sería también, como dijimos al principio, que, a ver, es una tarea, no le estoy hablando, a veces nos buscan de algunas congregaciones que han funcionado alrededor de las reuniones y están buscando alguna orientación al trabajo de hacer discípulos, pero no es el caso de ustedes. Eh, este es un tema por el que pasamos muchas veces, ¿no? El evangelismo y la formación de vidas. Por eso la idea sería que si podemos enriquecer con nuestras propias experiencias, pues todos los que están acá están involucrados de alguna manera en el trabajo de enseñar a otros, ¿no? Así que por favor hagamos una pausa, háganme así con la mano si tienen para añadir o para preguntar o para aumentar o para corregir lo que yo digo. Por favor háganlo, que para mí me resulta hasta un poco más llevadero este tiempo de charla que tenemos. Hablamos la última vez que nos tocó, hablamos un poquito sobre paternidad espiritual. La vez anterior habíamos hablado, porque en este trabajo de enseñar a guardar, de evangelizar y enseñar a guardar, habíamos mencionado que tenemos como una nota que le da dirección, que le debería dar dirección a todo en la vida de la iglesia, que tiene que ver con el mandato de Mateo 28, 19 y 20. Ese es un llamado ineludible. No importa que hagamos muy bien otras cosas, si no hacemos bien eso, todo el resto carece de verdadera valoración, a menos que hagamos bien ese trabajo de enseñar a otros a guardar todas las cosas que Jesús nos mandó. Entendimos que el trabajo empieza por la evangelización, pero no termina ahí. El principio de la gran tarea es la predicación del Evangelio. Después viene todo lo que tiene que ver con la ley de la siembra y de la riega, tiene que ver con el seguimiento, el bautismo, la integración, y una vez que el discípulo se constituye como un miembro del cuerpo de Cristo, que es bautizado en el cuerpo, ahí nos toca a nosotros hacer el trabajo de enseñar a guardar todas las cosas que Jesús nos mandó. La última vez, hace 15 días, hablamos un poquito, que para mí me parece que es fundamental hablar de paternidad, porque es lo que le da el marco apropiado, ¿no? Si vamos a trabajar con la vida de una persona para enseñarle a guardar, y somos débiles o carecemos de la actitud apropiada para trabajar con los discípulos, nos vamos a encontrar que no tenemos la receptividad ni el marco apropiado de relación para poder ayudar a guardar, ¿no? Yo mencioné, entre todas las cosas que hablamos la última vez, un dicho que es muy gráfico. ¿Se acuerdan? Vos no sos mi papá. A mí el único que me pega, ¿quién es? Sí, papá. Mi papá. Al único que valido para que me dé un chirlo es a mi papá. Y lo valido con esa autoridad, porque no solamente porque hay un lazo sanguíneo, sino por todo lo que el padre hace para el bienestar del hijo, ¿no? Le provee alimento, lo cuida, lo lleva al médico, lo va acompañando en la educación. Hay todo un trabajo de servicio, de amor y de entrega que el padre tiene por su hijo, que lo valida o que le da el marco de autoridad apropiada para que uno, si tiene que dar un reto, tiene que hacer una corrección, tener plafón, tener depósito en el otro, ¿no? Yo no sé si hablé con ustedes la última vez que estuvimos sobre la cuenta bancaria emocional. No, no. ¿Hablamos de eso? No, No no, hablamos, ¿no? no, no, no.
me quedó sin mencionar, pero esto es algo que yo lo leí en un libro que me hicieron leer en la empresa algunos años antes de salir del laburo, que tiene algo como introducción, lo digo esto, ¿no? Y para engancharlo un poco de lo que charlamos la última vez. ¿Ustedes saben cómo funciona una cuenta corriente? Una cuenta corriente bancaria, vos para poder girar un cheque, previamente tenés que haber depositado. Si no depositaste y girás, ¿qué es lo que ocurre con la cuenta? Dicen yo he sido bancario, he sido empleado bancario cuando era joven. Una cuenta que vos giraste y no tiene fondo, la cuenta se pone en rojo, ¿no? O sea que para poder, y cuando se pone en rojo empiezan a correr los intereses, o los cheques vienen rebotados. Y decía este autor que leí hace muchos años, decía que todas las personas tenemos en el otro una especie de cuenta corriente. Y una cuenta corriente de carácter emocional. A ver, cuando vos en esa cuenta corriente tenés saldo, podés girar. Pero si no tenés saldo, no podés girar. ¿Viste que nunca te pasó que de pronto estás con alguna de las personas con las que interactuamos cotidianamente, le decís algo y de pronto la persona tiene una reacción desproporcionada, un enojo, y vos decís, ¿qué le pasa a este? Por eso que te dije. Y bueno, la realidad es que cuando yo quiero hacer una erogación, pero previamente no deposité, o sea, si yo en la vida del otro no valgo 2 mangos, ¿qué derecho me va a dar que yo lo corrija o le enseñe? Me explico, ¿cómo es que uno deposita? Pasa mucho en el matrimonio, ¿no? De pronto vienen los días donde hay tensiones familiares, donde hay cuestiones que decidir y cuestiones que resolver, y si no depositaste en la vida de tu esposa, seguramente la tensión más pequeña puede hacer estallar una bomba importante, ¿no? Y los que somos casados sabemos muy bien de qué se trata esto. O sea, si no depositaste, si no tuviste una actitud de servicio, si no trataste amorosa y amablemente, si no te acordaste de la fecha del aniversario, si no regalaste algo para la fecha de cumpleaños, si no depositaste, generalmente cuando quieras hacer alguna erogación, cuando tengas que tensar la relación por algo que hay que corregir o decidir, te vas a encontrar que explotó una bomba. Te vas a encontrar que la cuenta se puso en rojo porque previamente no depositaste. O sea, si en la vida de mi amigo, mi hermano, mi esposa, mi padre, mi madre o mi hijo, yo no deposité previamente, cuando lleguen los momentos de tensar la relación, me voy a encontrar que no tengo saldo. Y pasa algo esto en todas las relaciones humanas, y pasa lo mismo en nuestros vínculos de relaciones de cuerpo. Si no invertimos en la relación, si no servimos, si no amamos, si no abrazamos, si no manifestamos una actitud paternal, nos vamos a encontrar que cuando queremos tocar algo en la vida del discípulo, tenemos que corregir, nos vamos a encontrar una reacción a veces indócil a la enseñanza. Entonces, claro, todos tenemos en la vida del otro una cuenta corriente y tenemos que saber depositar. Por eso es tan importante hablar de paternidad. Por eso nos vamos a encontrar a lo largo de todo el Nuevo Testamento que las epístolas empiezan con un saludo, invocando la gracia de Dios, y terminan con un saludo despidiendo en la paz y en la gracia de Dios. Y hace años Jorge nos enseñó que siempre que vamos a entregar una verdad debería ir en un sándwich. Gracia, verdad, gracia. ¿No? Tiene que haber gracia, tiene que haber amor, tiene que haber esa suavidad que da la vida espiritual, que da una relación afectuosa, tiene que haber la corrección y también tenemos que terminar con una palabra de amor y de gracia, porque si no tensamos las relaciones, las crispamos y esas relaciones al final no producen una edificación real. Puede haber enseñanza, pero a veces no se produce una edificación real. Por eso la importancia que esto no deberíamos estar escasos,
no deberíamos estar escasos en invertir en medio de todas las relaciones por las que vamos entrelazando el cuerpo de Cristo, no deberíamos estar escasos en manifestar un espíritu paternal con los discípulos o las discípulas en el caso de las mujeres que nos toca cuidar. Entonces, viste, en todo proceso, todos saben los que tienen un oficio, todos sabemos que hay hay una especie de procedimiento donde hay elementos que tienen que estar presentes si esperamos que tengan un resultado. Y si falta uno de esos elementos, nos vamos a encontrar que el resultado no fue el esperado. Por eso la vez pasada hablamos de cuando alguien hace una torta, sabe que hay ingredientes que no pueden faltar. No puede faltar la harina leudante, no puede faltar la levadura, no puede faltar el aceite, la manteca, los huevos, o el chocolate o lo que nosotros estemos queriendo hacer. Tienen que estar los ingredientes ahí presentes para que el proceso dé el resultado que esperamos. Entonces, por eso yo en la última reunión hablamos bastante acerca de paternidad, porque repito, eso es lo que nos da el marco adecuado para poder trabajar con la vida de los discípulos. Y nadie nos va a conferir el derecho de que lo podamos corregir, a menos que sientan que los amamos y que estamos en un vínculo donde los estamos sirviendo, porque pensamos que el hacer discípulo es un servicio dentro de la casa de Dios, es un servicio a los hermanos, a donde los estamos ayudando y enseñando a guardar todas las cosas que Jesús nos mandó. Bueno, el segundo punto dentro de esta mecánica de la que hablamos de paternidad. El segundo punto, quería hablar un poco hoy acerca de la fundamentación de la vida del discípulo. Repito lo que ustedes ya saben, pero lo enfatizo. El énfasis está en enseñar a guardar, ¿no? Entonces, el discípulo tiene que conocer la palabra para poder vivirla. ¿Está bien? Sí. Por eso este segundo punto, hablar de la fundamentación de la vida del discípulo. Y nosotros deberíamos preguntarnos, no sé cuánto hace que ustedes no le pegan una repasada a ese apunte increíble, ese pequeño librito de Jorge, el Ministerio Didáctico de la Iglesia. Nosotros estamos haciendo, Claudio, perdón. Dale. Estamos haciendo diríamos un círculo ahí, ¿no? Iniciando la vida cristiana, la Virgen de la Nueva Manera de Vivir, la familia y después otra vez la relación fraternal. ¿Viste? Y terminamos, ahora hemos vuelto iniciando la vida cristiana, ahora en este mes vamos a empezar con la Vieja y la Nueva Manera de Vivir y así, giramos así, hacemos un círculo. Bueno, Jorge, yo no sé si vos te acordás, Manuel, en ese librito, un librito que debe tener 30 hojas, ponele 40, 50 páginas será el libro. Jorge habla de 8 rubros, 8 o 9, donde está iniciando la vida cristiana, está la antigua y la nueva manera de vivir, está la familia, está la relación fraternal. Jorge a eso le suma la formación del carácter, que no lo tenemos, ahora lo tenemos en el librito que Jorge nos dio, la vida en el espíritu, los dones del espíritu, las disciplinas espirituales, la iglesia. Porque en los cuatro libritos de Puerta Camino y Meta, algunos temas no están. De hecho, viste, cuando hablamos del hecho de Cristo, está un poquito escueto ahí. De hecho, Jorge hace un pequeño desarrollo solo para enfatizar luego que Jesucristo es el Señor, pero no está desarrollado como un tema per se. No está la iglesia, está en la relación fraternal, pero todo lo que tiene que ver la funcionalidad de las relaciones de cuerpo, los ministerios, no están bastante escuetos, ¿no? Repito, lo del carácter ahora tenemos el libro, de las disciplinas espirituales no los tenemos en ningún lado, vamos enseñando acerca de la oración, alimentarnos con la palabra, acerca de la meditación, del ayuno, pero no lo tenemos dentro de un material que debería ser un material de rigor, porque tiene que ver con esas verdades que el discípulo tiene que conocer primero conocer para poder vivir, ¿no?
Entonces, acá en el Presbiterio de Rosario, justamente ahora estamos trabajando, porque nos damos cuenta que algunos de los temas no quedaron dentro de los 4 cuadernillos. De hecho, hablando con Ángel alguna vez nos comentó que la idea que eran los 4 cuadernillos, tener eso que teníamos de base, después ir complementándolo, pero un trabajo que no se hizo nunca. Entonces, por ejemplo, repito, sobre vida espiritual no tenemos nada. Sobre disciplinas espirituales no tenemos nada. Sobre la acción de gracias, sobre, por ejemplo, acá uno de los discípulos hace unos años atrás tradujo el cuadernillo de los brasileros, de Marco y Mario, que tiene un cuadernillo sobre disciplinas espirituales, y nosotros estamos usando mucho ese material, porque ahí está de una manera sintética las distintas disciplinas mediante las cuales nos alimentamos espiritualmente. Si te interesa, en algún momento se los puedo mandar, porque para nosotros eso es muy útil, ¿no? Claro. Pero Bueno, cuando hablamos de fundamentación, el segundo punto tiene que ver con la fundamentación del discípulo. Viste que nos encontramos con lo del Sermón del Monte. Al final el Señor termina rematando esos 3 capítulos increíbles de Mateo 5, 6, 7, los termina rematando con la parábola de los 2 cimientos. Todo hombre que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Todo hombre que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, ¿no? Entonces, esta parte de fundamentar bien al discípulo a mí me parece que tiene una importancia central. ¿Por qué? De paso, yo hago la pregunta, ¿cuánto tiempo necesita un discípulo para que nosotros al menos le comuniquemos, le transmitamos todas esas verdades que tienen un carácter indispensable? ¿Cuánto tiempo ustedes consideran? ¿Cuánto tiempo? ¿Una vida? ¿10 años? ¿8 años? ¿6 meses? ¿Cuánto tiempo haría falta para que yo le pueda volcar todo ese contenido que es lo que le va a dar la futura estabilidad a su vida espiritual? ¿Cuánto tiempo? 3 años, dijo Pablo. Más o menos. No escuché. 3 años, dijo Pablo. sí, El consejo de Dios. 3 años. 3 años. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque Pablo dijo que les había dado todo el consejo de Dios y había estado 3 años solamente con él. Eso está, vos estás citando Hechos 20, cuando habla con los ancianos de Éfeso en el puerto de Mileto. Pablo dice que estuvo 3 años y dice, yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Y después los encomienda a la palabra y al Espíritu Santo. Bueno, pueden ser 3 años, pueden ser 2 años. Algunos van muy rápido, la verdad que me asombra algunos la capacidad de absorber y de responder en consecuencia. Yo digo, no menos de 1 año y medio. Y de ahí para arriba depende de cada uno, porque cada uno va caminando al paso que puede ir, ¿no? A algunos les cuesta más, cuando hablamos con personas que son más grandes, que han perdido un poquito de gimnasia en la lectura, en la reflexión y en la incorporación, tardan un poco más, pero yo calculo que entre 1 año y medio y 4 años, si nosotros somos consecuentes y vamos comunicando, yo creo que en ese marco podemos depositar en la vida del discípulo todas las verdades que él tiene que incorporar, que las tiene que asimilar y las tiene que fijar y que luego es lo que va a retransmitir a otros. ¿Qué nos terminamos dando cuenta al final? Que aquella persona que no está bien fundamentada, seguramente cuando tenga que replicar el trabajo en otros, una persona que no está bien fundamentada no va a poder fundamentar. Porque va a terminar retransmitiendo lo que recibió o lo que no recibió. Y yo me he encontrado que muchas veces en la dinámica de relaciones de cuerpo se recurre mucho a lo inspiracional. ¿No? Digo que no está mal, porque la parte devocional, la parte inspiracional está muy bien. Pero si el discípulo lo único que va recibiendo en medio de todos esos vínculos que unen al cuerpo son palabras
carismática, viste, algún salmo inspirado, alguna palabra, viste, que me haya conmovido a mí, porque me conmovió, me habló, Dios me tocó y yo transfiero eso. Si yo no fundamento bien al discípulo, ese discípulo dentro de 2 años, 3 años, va a empezar a trabajar con otro y va a retransmitir lo que recibió o lo que no recibió. Por eso acá no le podemos cerrar, ¿eh? Acá no le podemos cerrar. Y yo ahí es cuando, creo que lo compartí alguna vez con ustedes, viste que la Biblia, no podemos enseñar toda la Biblia contiene la palabra de Dios, pero ahí adentro hay de todo. Y yo siempre digo, de adentro para afuera o de afuera para adentro, en la Biblia hay cosas que son indispensables. ¿Lo hablamos esto alguna vez? Sí. Repito, indispensables, importantes, otras que son buenas y otras que son interesantes. Vamos de afuera, hay muchas cosas muy interesantes, otras que son buenas, otras que son importantes, pero otras que tienen un carácter indispensable. Entonces, deberíamos poder fijar bien, primero, cuál es el contenido de todas esas cosas que tienen un carácter indispensable, todos los sabiendo estos de Pablo usa mucho esa expresión. Romanos 6, cuando habla del bautismo, 2 veces nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere más. Y esto sabiendo, como diciendo, esto no se puede ignorar, esto lo tenemos que saber, que es parte de todo ese cuerpo de verdades, que Jorge en el Ministerio Didáctico de la Iglesia nos habla que una parte tiene que ver con el querigma que apunta a la fe y una parte que tiene con el didaqué que tiene que ser obedecido. Entonces, dentro de ese espacio de tiempo, de esos primeros 2 años, 3 años, tenemos que asegurar que estamos poniendo en la vida del discípulo de una manera ordenada todas estas verdades que son las que le van a dar estabilidad a su propia vida espiritual, porque una persona que no está bien fundamentada va a carecer de aquellas verdades de las que va a tener que echar mano luego cuando vaya caminando como discípulo, en la familia, en el trabajo, en cualquier interacción humana y hasta dentro de sus propias luchas, en su mente, de las pruebas que le toque ir enfrentando. Entonces, esta parte me parece que es fundamental. Así como hablamos de paternidad y que no tiene que carecer esa relación amigable, cercana, afectuosa, donde los corazones se entrelazan, tampoco deberíamos ser desordenados o inspiracionales o aleatorios en lo que vamos transmitiendo, porque nos vamos a encontrar que después va a carecer de todo ese cuerpo de verdad y que se ve que el apóstol Pablo, qué tremendo lo que vos decís, porque el apóstol Pablo tenía muy claro lo que tenía que transmitir y sabía que él había depositado en el corazón de los hermanos todas esas verdades, que parece que ese paquete de verdades la logró transferir y después dijo, bueno, nadie a mí me puede reclamar nada porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora, dentro de estos 4, para ser un poco más específico, Manuel, dentro de estos cuatro cuadernillos, hay algunos temas que no están metidos ahí. Un tema tan importante como es el tema del carácter, del que no se habla mucho, porque por otro lado podemos ir transfiriendo verdades, pero si esas verdades no forman el carácter, ¿viste? Hay un enriquecimiento de verdades que lo va a nutrir intelectualmente y esos datos lo tiene que tener, esa información la tiene que tener. Pero si después no estamos apuntando a la formación de carácter, si esas verdades no se viven, nos vamos a encontrar que la palabra no cumplió el objetivo que tiene. El objetivo que el discípulo la sepa la palabra y la viva. Sí. Que la sepa, que la viva y luego la va a poder transferir, ¿no? Y tenemos ese dicho que siempre lo repetimos de Iván, que dice, pocas cosas bien aprendidas. Bien enseñadas, pocas cosas bien enseñadas, bien catequizadas, bien repetidas, ¿no? Bien enseñadas y bien aprendidas, bien practicadas. Y si están bien enseñadas, bien aprendidas y bien practicadas,
después van a ser bien retransmitidas. En el trabajo de la retransmisión de la verdad, de que haya una retransmisión fiel de la verdad, esa retransmisión fiel se va a dar en la medida que el discípulo, la verdad, le sea enseñada, le sea catequizada, ¿viste? Que la entienda, que la incorpore y que la viva. Y así se va dando ese proceso de edificación en el cuerpo de Cristo, ¿no? Pues estamos hablando del segundo punto al que no le debemos restar importancia, si es que estamos queriendo que esos discípulos, que ahora son discípulos nuevos, que están siendo fundamentados con el tiempo, se van a transformar en obreros. Son potencialmente obreros que se van a ir enrolando en el trabajo de formar a otros, ¿no? Ahora, repito, quizá después, sí, los que tienen ahí en casa Ministerio Didáctico, me parece que es en la página 10, si no me equivoco, en la 10 o en la 12, uno lo abre y Jorge habla de estos ocho grandes bloques de temas que el discípulo tiene que tener. Y como decía recién, lo repito, hay algunos que dentro de nuestro esquema no lo tenemos incluido. Como por ejemplo, todo lo que son disciplinas espirituales, fundamental para que el discípulo se nutra. Y vieron que vamos enseñando sobre la oración, sobre la palabra, y vamos revisando y le vamos diciendo, pero no lo llevamos prolijo con una buena fundamentación bíblica, porque no lo tenemos como un cuadernillo dentro de lo que es la formación de una vida, ¿no? ¿Algo para que quieras añadir, Manuel, o algo que podamos repetir o preguntar? Sí, no, me llamó la atención lo que comentabas vos recién de que es necesario hacer estos 3 puntos que un discípulo tiene que aprender, que tiene que vivir, que tiene que enseñar. Digo que importantísimo para poder estar bien afirmados, porque si vos lo enseñás con el ejemplo, eso significaría vivir. Entonces es bueno esto, ¿no? Porque nos hace revisar. Yo creo que todo lo que vos nos estás dando, si viene bien, vos cuando comenzaste la charla, dijiste, bueno, no voy a decir nada nuevo de que usted no sepa. Y es verdad. Pero qué bueno es recordarnos los puntos, porque uno ahí puede evaluar. Ya no es porque yo ya lo sé, sino porque necesito evaluar cómo estoy ahí. Y por eso es interesante, y por eso digo, decíamos recién, un discípulo es uno que aprende, vive, y ahí está el detalle, ahí podemos evaluar, ¿qué estoy viviendo de esto? ¿O qué me falta de esto? ¿O en qué nivel estoy de esto? Para poder enseñar. Sí, no, importantísimo el tema, ¿no? Y me quedé con un puntito que no te quería cortar, pero del tema anterior, vos nos dijiste, no tenemos que ser tantos mentores, no ser tan mentores, sino padres espirituales. Me quedó dando vuelta esa palabra, ¿no? Estoy girando ahí. Digo, bueno, después cuando tenga un tiempito nos da ahí un poquito para que quede claro a todos, ¿no? De nosotros. ¿Cómo puedo caer en ser un mentor y no ser padre espiritual? Bueno, hacemos un paréntesis. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Yo hace unos años atrás, un discípulo que yo había cuidado muchos años, lo había agarrado de muy jovencito, y comenzó un noviazgo que se hizo todo bien en el noviazgo. Pero él empezó a tener una crisis interior que no podía resolver. Y la relación nuestra se empezó a tensar. Se empezó a tensar. Y yo, sin darme cuenta, fui entrando con él en una tarea más de, de censura, de estar marcando la cosa, de estar apretando demasiado. Y en un momento, yo me acuerdo que este muchacho me dijo, mira,
no te enojes lo que te voy a decir, pero yo ya no te puedo ver más a vos como un padre. Vos sos un entrenador. Y yo me di cuenta ahí, porque yo me fui con eso, me lo llevé, ¿viste? Y me di cuenta que muchas veces yo termino siendo un poquito utilitarista. La persona es un recurso dentro de la iglesia. Y es real, las personas son recursos. Son recursos humanos, recursos espirituales que se van poniendo a disposición de las tareas que hay que revisar. Y uno sabe que a menos que logremos formar obreros, no tenemos futuro. A ver, la iglesia va a ir adelante si tiene obreros. ¿Viste? Fuimos llamados a multiplicar, no a sumar. Y si no tenemos obreros, empezamos a sumar gente. Y los discipuladores que hay cada vez se suman con más personas y uno lo que hace es amontonar y no hacer bien el trabajo, porque el trabajo pierde la individualidad del seguimiento personal, ¿no? Entonces, estar tan enfocado a veces en la tarea de formar obreros, me terminó pasando en algún momento que me volví muy utilitarista y empezar a ver a las personas como recursos, en lugar de verlos como hijos. Entonces, cuando empezamos a encontrar, porque la verdad que la materia prima con la que trabajamos no tiene gran calidad, porque tampoco nosotros la tenemos. Estamos trabajando con barro, estamos trabajando con seres humanos que tienen momentos en la vida, tienen flaqueza, tienen tropiezo, tienen dudas, que a veces están muy animados, a veces no tanto, que en el camino hasta pueden tener un tropiezo. Y si yo tengo una mentalidad muy utilitarista, me voy a terminar siendo muy exclusivista en la elección de los discípulos, y los que empiezan a no responder a la altura de los requerimientos de un potencial obrero, parece que viste, los corremos un poquito al costado. Entonces suele haber una tensión muy fuerte, viste, entre ser más inclusivos o ser más exclusivos, ¿no? Hay una tensión ahí. No tenemos que dejar a nadie afuera. Y por otro lado, tenemos que seleccionar a los discípulos para poder enrolarlos en la tarea, ¿no? Entonces ahí en el medio suele haber una cuestión, Manuel, ¿viste? De una tensión que tenemos que manejar con mucha sabiduría y con mucho equilibrio, para que la persona no sienta que yo estoy ahí para entrenarlo y ponerlo a funcionar, y cuando no da la medida de lo que se espera, entonces yo, ¿viste? No, ya no estoy tan contento, tan sonriente o tan entusiasmado con él, porque no está respondiendo a la altura de lo que se pretende. Y las personas se dan cuenta. Cuando la persona es un recurso, para mí, un recurso hasta desde una perspectiva válida, o si realmente yo tengo el corazón en ellos, y aparte de ser un mentor, porque nos toca el trabajo de ser mentores, también soy un padre que lo ama, que lo busca, que lo sigue, que lo restaura, que lo alienta, que lo perdona, que pasa por alto los problemas o los tropiezos que pudo haber en este proceso de madurar, ¿no? Entonces digo, si la persona solo nos ve como un mentor y no como un padre, la verdad que no me pone muy contento. Que alguien me diga, mira, yo no te puedo ver como un padre, te veo como un mentor, no me pone contento. Tenemos que ser padres, que aparte tenemos que formarlos y tenemos que dar ejemplo y tenemos que también proyectarlo. Pero el tema es si somos solo mentores y no somos padres. Mira, todos sabemos cuando nos sentimos amados. Todos sabemos si la persona que interactúa con nosotros está preocupado en nosotros o solo somos un recurso. Todos lo sabemos. Yo sé muy bien cuando los que me cuidan me aman o cuando los que me cuidan me están tomando solamente como un engranaje dentro de una gran máquina. Entonces, que no debería faltar eso. Por eso hablamos la semana pasada acerca de que estos grandes apóstoles y el Señor mismo no perdían esa sensibilidad de llamar a los discípulos hijos, o lo que es más fuerte, en diminutivo, decirle hijitos, ¿no?
No sé si esto contesta del todo tu pregunta, Manuel. Yo digo, sí, está bien que seamos mentores, pero tenemos que ser mucho más que mentores, ¿no? No, no, correcto, sí, sí, sí. Lo entendí así, de esa manera, pero digo, qué bueno que lo puedas volver a explicar, ¿viste? Porque a veces podemos caer en eso, ¿viste? Podemos caer Yo en ese... creo que guarda relación con lo que dice Claudio, con el hecho de que si no estamos en el espíritu, podemos seguir en piloto automático y perdemos la esencia de ser padres, de ser discipuladores en amor, a ser gestionadores, porque por allí podemos llevar muchos años, entre comillas, en la obra y sabemos cómo se conduce, y terminamos siendo gestionadores de un recurso humano que de algún modo también lo deshumanizamos, como dice Claudio. Los discípulos son lo que somos nosotros. Si yo me deshumanizo, se va a deshumanizar el discípulo. Sí, sí, viste, hablar de paternidad, podríamos, viste, volvimos al tema de la paternidad. Estamos hablando de fundamentación y volvimos a la paternidad, pues tiene una importancia increíble esto, increíble. Y es de lo que la iglesia evangélica suele carecer. De hecho, a veces cuando uno en algunos lugares nos preguntan la funcionalidad del cuerpo de Cristo, y vos te das cuenta que a veces si falta esto, si falta ese corazón, todo se crispa, se tensiona y después se desecha. No porque faltara una comprensión técnica de lo que había que hacer, sino que le faltó el sentido, le faltó el corazón, le faltó esa gracia con la que tenemos que trabajar. La semana pasada hablamos del texto ese de Primera Tesalonicense, ¿no? Pablo, viste, como la nodriza que cuida a sus propios hijos, así nosotros, y habéis llegado a seros tan queridos que hubiésemos querido no entregaros solo el Evangelio, sino nuestras propias vidas. Está hablando de mucho más de que dar una enseñanza, ¿no? Mucho más que dar una enseñanza. Entregar el corazón, abrir la casa, generar cercanía, estar en los grandes momentos de la vida, en los momentos de dificultad, de enfermedad o en medio de los logros, ¿no? Nos toca ahí guardar esa cercanía. Y hace falta sacrificio para esto. Por ahí porque en el fondo... Claudio, puede ser también que haga falta enfatizar como en un factor sorpresa, por así decirlo, que por ahí nosotros como que diagramamos y decimos, no, está en tal etapa y decimos, bueno, lo dejamos, como que ya está, se estancó, pero también el Señor por ahí hace siempre más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención la última reunión que hablaste del sonido de como de un ejército detrás, ¿no? O sea, como de algo militarizado, de que si no llega hasta tal etapa en 2 años, como que ya está. Y que tienen que seguir 10 pasos para hacer tal cosa, 10 pasos para ser discípulo, y después si no lo logran, ya está. Pero ese factor sorpresa que digo yo es como ese factor que a nosotros también nos tocó pasar por eso, ¿no? O sea, pasar por todas esas etapas y hubo alguien que tuvo esa esperanza en nosotros, ¿no? Que alguien que nos discipuló y que tuvo esa paciencia, que tuvo esa esperanza, ¿no? Me parece que eso también es algo que tenemos que tener, ¿no? Sí, sí, te perdí un poquitito porque hay un poquito de delay, te perdí las últimas frases, pero entiendo bien el sentido, ¿no? Sí, porque, a ver, la segunda parte, cuando hablamos de enseñar y enseñar a guardar, enseñar para que sepa, enseñar para que viva, ahí hace falta cierto control. La palabra control es una palabra que está un poquito sucia, ¿no? Porque a nadie nos gusta que nos controlen, no me gusta que me controlen y por lo tanto trato de no funcionar de un espíritu controlador que presiona, pero la realidad que en el sentido de supervisión, no en el sentido de control que ahoga, que asfixia, que pone distancia, pero sí tiene que haber una cercanía de supervisión. Porque si la palabra tiene que ser obedecida, tiene que haber una distancia de cercanía para ver cómo el otro vive. Es así.
Si estamos enseñando acerca de la generosidad, o acerca de la oración, o acerca de la crianza de los hijos, o acerca de, tiene que haber un seguimiento y una supervisión de la vida del otro. Por eso digo, si está flojo este primer punto de relaciones que se guardan saludables, porque hay amor, hay amistad y hay confianza, cuando pasamos al segundo punto de enseñar a guardar, de fundamentar al discípulo para que sepa y para que viva, nos vamos a encontrar con dificultades, porque si el otro te baja la persiana, no hay forma de ayudarlo, ¿eh? Y viste que yo hablé la vez pasada, ese ejemplo que a mí me gusta mucho dar, el ejemplo de las ostras, ¿se acuerdan? No tenés forma de abrir una ostra, no tenés forma. La abrís, la rompés y se transforma en una Gillette. Y tratar de abrir al otro por la fuerza, que te abra el corazón, que te transparente, que te confiese pecado. A ver, alguien para abrir el corazón, a ver, la confesión de pecado tiene que tener un marco, donde el otro desnuda su alma, cuenta lo que le pasa, busca ayuda, busca oración. Tiene que haber una relación ahí de mutua confianza, de amor y de respeto. Pues si el otro te va a dejar entrar hasta ahí nomás. Y hay un montón de áreas dentro del corazón que nunca se terminan de abrir. Entonces, si vamos a avanzar en la formación de alguien y estamos fallando en esa cercanía de amor fraternal y de amor paternal, no vamos a poder ir muy adelante. Hoy estuve con un muchacho que le estoy tratando de ayudar a volver. Estaba también con toda esta desconexión que hubo con los 2 años de pandemia. Viste, todavía estamos juntando heridos que quedaron en el camino, ¿no? Y después que charlé, tuvimos 2 horas hablando. Y después que yo hablé, digo, este muchacho es un muchacho que nadie tiene más de 20 años en la congregación. Pero después de charlar 2 horas me di cuenta, este hombre ha andado huérfano. No sé si porque fallaron porque los que lo seguían, o falló él, no lo sé. Pero en realidad que ha andado huérfano y no se ha dejado tocar. No se ha dejado tocar. ¿Vieron cuánta gente que tiene tantos años entre nosotros y nadie lo ha podido tocar en la médula? Hay corazones que nunca se parece que se terminan de abrir. Y encima en todo este proceso de ser sanados, porque no estamos hablando de sanidad interior, pero hay mucha gente, cada vez vienen más golpeados, más heridos, más enredados o más atados. Y que la persona te abra y te deje entrar en esa interioridad. Cuando hay gente que viene, ha estado entre nosotros y ha estado años para abrir un abuso infantil. ¿Cómo puede una persona ir adelante cuando tiene toda esta cuestión, las heridas y la amargura de haber sido vejado en la niñez o haber sido violado en la niñez? ¿Cómo se va adelante? Por eso, este proceso de abrir el corazón para dejarse ayudar, dejarse tratar, o dejarse corregir, o dejarse sanar en todo caso, tiene mucho que ver con encontrar un ambiente apropiado para que el corazón se abra. Entonces, encima cada vez la gente viene más complicada. No sé, calculo que San Luis no debe ser tan distinto a Rosario. Pero la gente viene cada vez más con el consumo de pornografía, viste, con el ocultismo, que cada vez se pone más fuerte. Y hay tantas cuestiones que tienen que ser sanadas o cadenas que tienen que ser rotas. No vamos a poder acceder ahí a menos que podamos desarrollar una actitud de mucha cercanía, de servicio en amor, donde el otro siente que el que lo cuida no es solo un maestro, sino también es un padre. Lo otro tiene que ver con la comunicación de la verdad, con enseñar a guardar, con definir primero cuáles son todos los temas que hay que transferir y dedicarnos paulatinamente a ir comunicando esas verdades y después ir supervisando desde cerca, para no usar la palabra control, pero ir supervisando si está viviendo lo que entiende o no lo está viviendo.
Y después en el tercer paso se pone un poquito más complicado en un sentido si no tenemos un buen ambiente, porque estamos hablando del tercer punto, a lo que solemos llamar el consejo de crisis. Sacarle las papas del fuego, ¿no? Sacarle las papas del fuego. Porque hay muchas correcciones que hacer. Ustedes no sé si leyeron alguna vez el librito de Prado Flores, Formación de Discípulos. ¿Alguien lo leyó? No, yo no. No. Bueno, ese es un librito que se lo roba Prado Flores, se lo roba Ortiz, a un viejísimo libro de Ortiz que era Formación de Discípulos, que está desaparecido ese libro. No sé si Roberto o Manuel lo leyeron ese libro. De Juan Carlos Ortiz. Ahí lo tiene, Chacho. Mirá vos. ¿El nuevo o el viejo? El viejo. El viejo. Se lo pasé a Juan. Juan lo tiene vos. Sí, lo tengo. Lo pasé a vos. No tengo el de hoy. No, lo tengo yo. Se lo voy a prestar al Tom y no se lo llevo. Devuelvan los libros que toman prestado, por favor. A mí me lo dio la semana pasada. Pero me parece que ahí en ese libro está el gráfico, el diagrama de Venn, que tiene los 3 círculos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hay 3 círculos? Información, formación, revelación. Y la intersección de los tres círculos está la parte en común que dice transformación. Que Prado Flores se lo roba a Ortiz, a Iván, de alguna manera, ¿no? Entonces tiene que haber información, tiene que haber formación, aplicación, corrección. Si no hay corrección, la cosa tiende a ir por cualquier camino, ¿no? O sea, a eso le llamaba consejo de crisis. Consejo de crisis. Porque yo me he dado cuenta, acá en Rosario, que a veces, ante la falta de cercanía o la falta de tener el consejo de Dios aplicado a las circunstancias específicas de la vida. Yo me he encontrado con un discípulo que viene alguien y dice, che, tengo un conflicto matrimonial con mi esposa, no sé qué hacer, bueno, anda a tu casa, anda a orar. Y digo, che, ¿esa es la devolución que le estás dando? Lo mandé a la casa a orar. Vino a buscarte porque está esperando que le des alguna directiva, algún consejo práctico que le saque las papas del fuego. A ver, ¿qué pasa en tu casa? ¿Cómo está la comunicación? ¿Cómo están los roles? ¿En qué no se pusieron de acuerdo? ¿Cómo están manejando el tiempo? En fin, hay una serie de consejos que son prácticos, que si vos no le sacás la papa del fuego, la persona termina amesetando o frenando su desarrollo porque empieza a tener un montón de problemas no resueltos, que lo van frenando, que lo van anclando, que no lo dejan avanzar. Por ejemplo, hace muchos años, me acuerdo, yo era muy jovencito y cuando teníamos los retiros nacionales siempre lo buscábamos a Iván para comer con él, por esa claridad práctica que Iván tiene. Y decía, mira, entre los primeros temas que yo toco con el discípulo están las finanzas. Los primeros temas nomás. Digo, che, ¿cómo? ¿La finanza? ¿Le va a hablar de la finanza? Dice, ¿cómo no le hablaba de la oración, el ayuno, la adoración, la alabanza? No, los primeros. ¿Y por qué? Y porque una persona que no tiene las finanzas ordenadas no puede avanzar. Es la realidad. Una persona que tiene su economía en desorden y tiene deudas, ¿en qué piensa la mayor parte del día? En cómo pagar la deuda. Se acuesta con la deuda, se levanta con la deuda. ¿Viste? Y va, agarra por acá y tapa un ajero y se le destapa el otro, y ahí va. Y si vos no lo sentás, le decís, a ver, vení, sentate conmigo, a ver. ¿Cómo estás haciendo? Yo algunos me he tenido que sentar con papel y lápiz. Bueno, a ver, ¿a quién le debes? Y debo la tarjeta, le debo plata a mi papá, le debo plata a mi suegro, tengo una cuenta en el supermercado. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Flaco, tenés la vida incendiada. Tenés la vida incendiada. Bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, vas a
vas a pedir que te adelanten el aguinaldo, vas a pagar la tarjeta de crédito, por lo menos, viste, te vas a poner al día con las cuotas. Aquel que no podés pagarle, andá y decirle que por ahora no le va a pagar, pero que tenés voluntad de pago y que tenga paciencia. A ver, ordená la cuestión, ordená la cuestión. Y de acá para adelante avancemos. O cuando hay otro tipo de conflictos, cuando hay conflictos relacionales dentro de la familia, que no se logran resolver bien y hay una tensión permanente que no cede, ¿cómo un discípulo va a ir adelante cuando está constantemente conviviendo con un área que está en un estado de crisis? Imposible. Imposible. Podés ser un buen padre espiritual, le poder estar transfiriendo bien la enseñanza, pero si no logra resolver las crisis que se le presentan, esa persona va a dejar de desarrollarse espiritualmente. Bueno, acá alguien me dice, yo le debo plata a mi suegro y no se lo voy a poder pagar. ¿Qué entendió el mensaje? Sí, porque está calladito, pero por ahí anda, ¿eh? Está calladito, pero por ahí anda. Han logrado una transformación, Claudio. Sí. Claudio, hablando de información y de transformación y de revelación, vos sabés que en educación hay un paradigma que ya está un poco en desuso, pero que nos ha formado y nos deja, todavía tenemos mucho de eso, que es la información transmisiva. O sea, que se transmitía información y con eso un docente decía, yo ya enseñé, pero no se comprobaba el aprendizaje. Y haciendo un paralelo con lo que vos estás diciendo, es información. ¿Y cómo sabemos si hay, el comparativo aquí sería revelación? ¿Cómo sabemos que aprendió, que sería la revelación? Se revela en una vida santa. Si hubo transformación, y la transformación no la produce solo, la produce con el docente que acompaña. Entonces, yo pensaba mientras vos hablás que Pablo estaba con la gente, Jesús estaba con la gente y les mostraba su amor. Lo mismo pasa con nosotros, si nosotros no estamos somos solamente proveedores de información, como diciendo, la lección ya te la di, ya te mandé un audio el otro día, ya te mandé una proclama, pero si no estamos y nos involucramos, particularmente con los que son más nuevos, como vos decís que por allí no tienen mucha experiencia de vida, porque todos venimos con una cultura distinta. Algunos venimos con una cultura, qué sé yo, por ejemplo, de irresponsabilidad contable. Otros vendrán con cuestiones de vicios o malos hábitos de la casa. Entonces, no es una auditoría, como decís vos. Estás con él enseñándole o intentando darle ejemplo de cómo se hace. Ese cómo se hace no te pone en condición de superioridad y la persona se siente amada, comprendida. Mucho más si vos le decís, mirá, yo te comparto esto porque yo lo hice así de mal. Porque también eso enseña. Tal cual, tal cual. Lo más fácil es testear la recepción de la información y que lo tenemos que hacer. Digo, tomo de lo que decís, está muy bueno esto de la información transmisible, porque también tenemos que supervisar la captación que tiene de la verdad. Hay verdades nuestras que son fundamentales. Todas las verdades de la puerta, del Evangelio del Reino, del hecho de Cristo, del arrepentimiento para con Dios, del propósito eterno, del misterio de Dios en la iglesia. Hay una serie de verdades. El otro día yo me junté con un discípulo a tomar un café y le digo, bueno, a ver, vamos a tener una catequesis, ¿sabes? Hablemos un poquito del Evangelio del Reino. A ver, y yo iba haciendo preguntas, hablemos un poco de qué es el arrepentimiento para con Dios. A ver, ¿qué es el cuerpo de Cristo? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuáles son las figuras mediante las cuales Dios nos habla de la iglesia? Íbamos repasando para ver un poquito para qué lado va la cosa, para qué está flojo, qué no está. Mirá, me pasó algo con mi profesora de inglés el otro día. Cambié de profesora, se ve que la anterior la aburrí, me tuve que buscar otra. Y esta me da una velocidad que yo no la puedo seguir. Entonces digo, Erika, no me hables tan rápido. Dice, lo que pasa es que yo no te tengo que dejar pensar.
Porque vos cuando estás conversando con alguien en inglés, no te podés, en medio de la conversación, yo tengo que ver qué te sale, qué tenés incorporado, qué podés producir. Ah, mira esta piba, digo, tiene razón. Entonces, me apura para que salga, yo creo que le conté esto, salga lo que tengo ahí. Entonces, a veces en la revisión de la verdad que vamos haciendo con los discípulos, nos vamos dando cuenta que hay baches, hay cosas que todavía no están claras. Eso es en la verificación de lo que van captando en todo el cuerpo de verdades. Ahora, lo que vive, tiene que haber una cercanía, como dice Roberto. Tiene que haber una cercanía. Entonces uno lo ve vivir y de paso abrir nuestros hogares para que nos vean vivir y en todo caso tenemos que ver qué cuestiones tenemos que cambiar o mejorar nosotros mismos, ¿no? Pero en esa cercanía donde aprendemos. Ahora, repito, tiene que haber, voy para atrás, paternidad, una buena fundamentación alrededor de las verdades indispensables. El tercer punto tiene que ver con esas verdades aplicables para ayudarle a superar las grandes crisis que si no se superan, la persona queda anclada en aquellas áreas donde no está pudiendo avanzar. Sean cuestiones que tengan que ver con sanidad interior, sean cuestiones que tengan que ver con vicios, cuestiones que tengan que ver con lo relacional dentro de todos sus vínculos sociales, dentro y fuera de la familia, o que tiene que ver con las finanzas. Tenemos que ver qué pasa ahí. La persona que no logra resolver sus conflictos no va a poder crecer, ir dando pasos en este avance de ser conformados a un varón perfecto, por lo menos que tenga esa madurez mínima que todos los discípulos deberían tener, ¿no? En este tema es muy importante todo lo que tenga que ver con sanidad interior. Yo no quiero ni sobrevalorar ni infravalorar todo el tema de la sanidad interior. A veces sobrevalora y empezamos a buscar problemas donde no los hay, pero a veces se infravalora, no se le otorga la importancia a esta cuestión. ¿Viste? De ver qué está pasando ahí, hay falta de perdón. Nos damos cuenta que a veces en la iglesia hay gente que termina saliendo problemas o manifestándose que hay ataduras espirituales porque tienen cuestiones con la familia de cosas no perdonadas. Hace tanto tiempo y nadie tocó ahí, nadie tocó ese nervio sensible donde había cuestiones que sanar. Entonces esto tampoco lo podemos pasar por alto. Por eso este tercer punto que tiene que ver con el consejo de crisis y tiene que haber una cercanía. Y si hay alguna cuestión ahí que no estamos pudiendo resolver, pidamos ayuda. Para eso están los obreros más experimentados, para eso están los pastores, para ayudarnos a resolver aquellas cuestiones que a veces no le permiten al discípulo avanzar. ¿Cómo vamos con el tiempo, Manuel? Y sí, estamos bien, estamos dentro de la hora. Empezamos a las 1:15, largamos a las 1:15 porque se conectaron más a esa hora. Y ya estamos ya en la hora exacta. Creo que este tema que nos hablaste de la fundamentación, esto del tema del consejo de crisis, y interesante para que podamos, no sé si ahora, creo que no va a tener mucho tiempo, pero para la sanidad interior es muy interesante lo que dijiste. No se puede sobrevalorar ni tampoco dejarla de lado. Entonces pienso que sería un tema muy interesante para continuarlo en un momento más, ¿viste? Para tomar nota, no? Revisar, profundizar. Bueno. Quizás la semana próxima comenzar sí. Retomando este último punto, me parece, y que Claudio nos pueda contar algunas experiencias o consejos, tips sobre el tema, porque yo he notado que hay hermanos que por allí estamos en relación y es como que primero se invisibiliza, no digo ocultar porque estoy confiando en la buena fe de los hermanos, se invisibiliza ciertas dificultades, como dice Claudio, relacionales, administrativas, y como se acostumbraron a que no se visibilice, hace de cuenta que no está. Pero es como que vos decís, yo hago de cuenta que la heladera no está, pero la heladera está.
vos sos el que no la querés ver. Entonces, como la familia se acostumbró a eso, a lo mejor un matrimonio, después le cuesta contarte a vos, porque ellos se creyeron que ya no está el problema. Entonces, habría que trabajar ese punto, ¿no? Saber cómo trabajarlo para que la persona mira tu realidad, estás teniendo este problema. Por ejemplo, lo económico, dice, no, si ahora ya me dijeron que me van a dar un préstamo, y vos le decís, multiplicaste las cuotas finales del préstamo, ¿cuánto es? Es 3 veces más de lo que necesitas, o cosas de ese tipo. Por eso este último punto me parece que merece un tiempo especial. Sí, sí, sí. Bueno, y que tiene que ver con, viste que hablamos de información, formación, y lo que vos dijiste, Roberto, la revelación, que tiene mucho que ver con una vida llena del Espíritu Santo. Totalmente. Y yo te digo que cuando queremos hacer la obra y hay poca agua, se hace todo muy, muy difícil, ¿eh? Cuando la cosa está seca, o estamos secos nosotros o está el discípulo seco. Sí. Porque a veces el discípulo hay una falta de llenura del Espíritu Santo en su vida, porque no hay una vida de búsqueda de Dios, no hay un buen uso de los medios de gracia. Entonces se hace todo muy seco. O a veces el discipulador, está, viste, con poco agua en el corazón y todo se vuelve difícil, pesado. Y generalmente cuando uno no está en las condiciones que tiene que estar como quienes cuidamos a otro, viste, ahí sí nos ponemos en piloto automático y echamos mano del librito, de los consejos estándar que se dan cuando pretendemos formar a alguien. Entonces, estas son cuestiones que tienen que ser revisadas, ¿no? Amén. Muy buena, muy bueno. Bueno, Claudio, te agradecemos como siempre. Y No, por favor, para mí es un enorme placer y compartir. para cerrar ahí, oramos, Roberto.